¿Cuál es la sustancia de la difamación y contra quién está dirigida? Está escrito en el Zohar. Ven y ve con la calumnia que la serpiente le dijo a la mujer. Provocó que la mujer y Adán fueran sentenciados a muerte, y ellos y el mundo entero. Está escrito acerca de la difamación, y su lengua una espada afilada. Por esta razón, cuídate de la espada, es decir, de la difamación. La ira atrae el castigo de la espada. ¿A qué se refiere la ira atrae el castigo de la espada? Es la espada del Creador, como aprendemos sobre que el Creador tiene una espada con la cual juzga a los malvados. Acerca de esto está escrito, el Señor tiene una espada llena de sangre, y mi espada devorará carne, lo cual es Malhut, del lado de Din, juicio en ella. Por lo tanto, cuídate de la espada, pues la ira trae los castigos de la espada, para que sepas que existe el juicio. Escribe Din, pero quiere decir para que sepas que así es como se juzga. Que cualquiera con una espada en su lengua que difama, la espada que lo consume todo, está lista para él. La Malhut, con la forma del Din en ella. Acerca de esto está escrito, esta será la ley del leproso. Malhut, que se denomina esta. Sentencia al leproso porque ha difamado, pues las lesiones provienen de la difamación. Hasta aquí sus palabras. Es necesario entender este asunto, pues el Zohar dice que cualquiera que tiene una espada en su lengua, es decir, que difama, la espada que lo consume todo está lista para él, que es la Malhut, con la forma del Din en ella. Y lo aprendemos de lo que está escrito acerca de la serpiente que difamó ante la mujer. Sin embargo, ahí la difamación era acerca del Creador. ¿Cómo constituye esto una prueba entre una persona y su amigo, que sea a la vez tan grave para provocar la muerte, como lo explica en el verso, y su lengua una espada afilada? Acerca de la difamación entre un hombre y su amigo. En otras palabras, existe la misma medida de severidad de la iniquidad, de la difamación entre una persona y su amigo, como la hay entre una persona y el Creador. ¿Es posible que uno que difama en contra de su amigo sea similar a uno que difama en contra del Creador? Cuando difama al Creador, podemos entender que causa la muerte, ya que al difamar al Creador, se separa del Creador. Por esta razón, al estar separado de la vida de vidas, se considera que está muerto. Pero, ¿por qué causaría la muerte cuando se refiere a la difamación entre una persona y su amigo? El Zohar dice que las transgresiones vienen de la difamación. Nuestros sabios dijeron, en el oeste dicen, hablar de un tercero mata a tres. Mata al que habla, al que recibe y aquel de quien se dice. Rashi interpreta hablar de un tercero como una lengua chismosa, que es la tercera entre una persona y su amigo, revelándole un secreto. También ahí Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yossi ben Zimra,
Cualquiera que difama es como si cometiese la mayor herejía. Y Rav Hisda dijo, el señor Ukva dijo, cualquiera que difama, el Creador dice, Él y yo no podemos habitar en el mundo. También debemos entender la severidad de la prohibición de difamar, hasta el punto que es como si uno hubiera cometido la mayor herejía, o conforme a lo que el señor Ukva dice, que el Creador dice, Él y yo no podemos morar en el mundo. Significa que si decimos, por ejemplo, que si Rubén difamó ante Shimón acerca de que Levi hizo algo mal, ya con eso el Creador no puede habitar en el mundo debido a la difamación que cometió Rubén al hablar mal de Levi. Pero con otros pecados que Rubén pudo haber cometido, el Creador puede habitar con él en el mundo. Por lo tanto, este es un asunto muy grave. Entonces, debemos entender qué es la difamación y qué la hace ser tan mala. Lo interpretaremos en referencia al trabajo. En el libro La entrega de la Torá, él explica la gran importancia del precepto ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice, esta es la gran regla de la Torá. Esta aseveración de nuestros sabios exige una explicación. La palabra klal o colectivo indica una suma de detalles que al ponerlos juntos forma el colectivo anterior. Por tanto, cuando él dice sobre el precepto ama a tu prójimo como a ti mismo, sobre que es una gran klal en la Torá, debemos entender que el resto de los 612 preceptos en la Torá, con todas sus interpretaciones, son ni más ni menos la suma de los detalles insertados y contenidos en ese único precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es bastante confuso, porque puedes decir esto en relación a las mitzvot entre la persona y su amigo. Pero ¿cómo puede esa sola mitzvah contener y sustentar todas las mitzvot entre el hombre y Dios, que son la esencia y la vasta mayoría de las leyes de la Torá? También escribe ahí acerca de un converso que vino ante Hillel y le dijo, enséñame la Torá completa mientras me sostengo sobre una pierna. Y él respondió, lo que odias, no se lo hagas a tu amigo. La traducción en arameo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el resto es su comentario. Ve a estudiar. Aquí, ante nosotros, hay una ley clara, que en los 612 preceptos y en todos los escritos en la Torá, no hay nada que se prefiera por encima del precepto ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que él dice específicamente, el resto es su comentario, ve a estudiar. Significa que el resto de la Torá son interpretaciones de ese único precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No podría ser completado si no fuera por estas interpretaciones. Debemos entender por qué cuando el converso le dijo en la lengua sagrada, enséñame la Torá completa mientras me sostengo sobre una pierna, Hillel no le respondió en la lengua sagrada, sino en el lenguaje de la traducción, es decir, el arameo, y le dijo, aquello que odies, no se lo hagas a tu amigo. Debemos entender que en la Torá está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es una mitzvah afirmativa,
o hacer. Pero Hillel habló en términos negativos o no hacer, ya que dijo: aquel que odies, no se lo hagas a tu amigo, que es una frase negativa. En el libro La entrega de la Torá, él explica la grandeza e importancia de la regla: ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones y que los creados sientan el deleite y placer sin ninguna carencia. Hay una regla que dice que toda alma desea parecerse a su raíz. Y como nuestra raíz es el Creador, quien creó todas las creaciones, Él no tiene carencia o necesidad de recibir nada. Por lo tanto, cuando los creados reciben de alguien, también se sienten avergonzados de sus benefactores. Por tanto, para que los creados no se sientan avergonzadas mientras reciben deleite y placer del Creador, se estableció el asunto del Tzimtzum, restricción, en los mundos superiores. Esto provoca que la abundancia superior esté oculta en nosotros, por lo que no sentimos el bien que Él ha ocultado en la Torá y las mitzvot, que el Creador nos ha entregado. Y a pesar de que estamos hechos para creer que los placeres corporales que vemos ante nosotros y de los que el mundo entero siente su virtud y beneficio, es decir, todas las creados en este mundo persiguen devotamente placeres para obtenerlos. Y, aún así, no hay sino una diminuta luz en ellos, una iluminación muy pequeña comparada a la que se puede obtener al observar la Torá y las mitzvot. Se escribe sobre ello en el Zohar que la Kedushá, la santidad, sostiene a las klipot, cáscaras. Significa que si la Kedushá no le diera alimento a las klipot, estas no serían capaces de existir. Y hay una razón por la cual las klipot deben existir, ya que al final todo será corregido y entrará en la Kedushá. Esto le fue entregado a los creados para que lo corrijan, porque al estar bajo la influencia del tiempo, puede haber dos cuestiones dentro del mismo tema, aunque se encuentran opuestos el uno al otro. Sobre ello está escrito: por esta razón existen dos sistemas, la Kedushá y Abiyá de impuros, que son opuestos el uno al otro. Por lo tanto, ¿cómo puede la Kedushá corregirlos? Esto no es así con el hombre que ha sido creado en este mundo. Como existe una cuestión de tiempo, estos se encuentran en una persona, pero solo uno a la vez. Y entonces hay una manera de que la Kedushá corrija la impureza. Es así porque hasta los 13 años una persona alcanza la voluntad de recibir que está en el sistema de impurezas. Más adelante, a través de involucrarse en la Torá, comienza a obtener nefesh de Kedushá y entonces es sustentado por el sistema de los mundos de la Kedushá. Aún así, toda la abundancia que tienen las klipot, las cuales reciben de la Kedushá, no es sino una luz diminuta que cayó debido al rompimiento de las vasijas y a través del pecado del árbol del conocimiento, por el que se crearon los Abiyá impuros. Y aún así, debemos creer, imaginar y observar cómo todos los creados persiguen esa diminuta luz con todas sus fuerzas.
Y ninguno dice, me conformo con lo que he adquirido. Por el contrario, cada uno siempre desea añadir a lo que tiene. Sabios dijeron, el que tiene 100 desea 200. Y la razón es que no había perfección en ellos, ya que no había desde un principio perfección en ellos. Pero en la espiritualidad, la luz superior está vestida en todo lo espiritual. Entonces, cuando una persona alcanza alguna iluminación de espiritualidad, no puede decir si es un grado pequeño o grande, ya que en lo espiritual, incluso el grado de nefesh, que es una parte de la Kedushá, y como el resto de la Kedushá es perfección, hay integridad incluso en cada parte de esta. Esto es así porque los discernimientos de grande o pequeño en la luz superior lo son de acuerdo al valor del receptor. En otras palabras, depende del nivel a que el receptor es capaz de obtener la grandeza e importancia de la luz. Pero no hay camino en la propia luz en absoluto, como está escrito. Yo, el Señor, no cambio. En consecuencia, surge ahí una pregunta. ¿Por qué el mundo entero persigue esa diminuta luz que brilla en los placeres corporales, mientras que para los placeres espirituales, que contienen la mayoría del deleite y placer, no vemos a nadie desear hacer esfuerzos tan grandes como los hacen por la corporalidad? Sin embargo, los placeres corporales están en los abiyá impuros de manera deliberada. No hubo restricción ni ocultación en esto, o el mundo no habría existido, ya que es imposible vivir sin placer. Además, se extiende del propósito de la creación, que es hacer bien a sus creaciones. Por lo tanto, sin placer no hay existencia en el mundo. Resulta que los placeres debían serles develados. Esto no es así con los añadidos, es decir, con recibir deleite y placer por algo más que sustentar el cuerpo, que es el verdadero placer. Por ello hubo restricción y ocultación para que ellos no vieran la luz de la vida que está revestida en la Torá y mitzvot. Antes de que una persona pudiera acostumbrarse a trabajar para otorgar, lo que se llama equivalencia de forma. Esto es así porque si la luz que está revestida en la Torá y las mitzvot estuviera revelada, no habría lugar para la elección. En otras palabras, donde la luz es revelada, el placer que uno sentiría al observar la Torá y las mitzvot sería en la forma de recibir para uno mismo, porque consiguiente no podría decir que está observando la Torá y las mitzvot por orden del Creador, sino que más bien habría observado la Torá y las mitzvot por el placer que siente en ellas. Mientras una persona siente placer en alguna transgresión, puede calcular que ese placer es solo una diminuta luz comparado con el verdadero gusto que hay en la Torá y las mitzvot. Y cuán difícil es superar el deseo. Y cuanto más grande es el deseo, más difícil es soportar la prueba. Resulta que mientras se revela la inmensidad del placer en la Torá y las mitzvot, una persona no puede decir, estoy haciendo esta mitzvah
porque es la voluntad del Creador. Es decir, que quiere otorgar al Creador al observar sus mitzvot. Después de todo, sin el mandato del Creador, aún observaría la Torah y las mitzvot por amor propio y no porque quiere otorgarle al Creador. Esta es la razón por la que se establece la restricción y la ocultación sobre la Torah y las mitzvot, y por esta razón el mundo entero persigue placeres corporales, en tanto que no tiene energía para los placeres en los secretos, escritos sociales. 157. Torah y las mitzvot. Porque el placer no se revela por la razón antes mencionada. Se deduce, por lo tanto, que con respecto a la fe debemos asumir la importancia que hay en la Torah y las mitzvot, y en general creer en el Creador, y en que Él vigila a sus creados. Significa que la persona no puede decir que siente al Creador, en que Él vigila a sus creados. Significa que la persona no puede decir que no está observando la Torah de las mitzvot porque no siente la supervisión del Creador, en la que Él otorga abundancia a los creados, ya que aquí también debe creer incluso si no lo siente. Esto es así porque si Él sintiera que su supervisión es benevolente, ya no sería una cuestión de fe. Pero, ¿por qué el Creador lo hizo de manera que le sirviéramos con fe? ¿No habría sido mejor si pudiéramos servir en un estado de conocimiento? La respuesta es, como Bala Sulam dijo, que la persona no debe pensar que el hecho de que el Creador quiere que le sirvamos con fe es porque Él no puede iluminar sobre nosotros bajo la forma del conocimiento. Por el contrario, el Creador sabe que la fe es la mejor forma para que lleguemos a la meta, que se llama adhesión con el Creador, que es la equivalencia de forma. Mediante eso, tendremos el poder de recibir el bien y a la vez sin el pan de la vergüenza, es decir, sin vergüenza. Esto es así porque la única razón por la que quiere recibir deleite y placer del Creador es porque sabe que el Creador obtendrá placer de ello. Y como desea otorgar al Creador, desea recibir deleite y placer de Él. Así, vemos que el principal trabajo que debemos hacer es lograr el propósito para el que el mundo fue creado, que es hacer el bien a sus creaciones, y es prepararnos para adquirir vasijas de otorgamiento. Esta es la corrección para hacer que el obsequio del Rey sea completo, de manera que no sientan vergüenza en la recepción de los placeres. Y todo el mal en nosotros nos aleja del bien que estamos destinados a recibir. Se nos entregó el remedio de la Torah y las mitzvot para adquirir esos kelim. Ese es el significado de lo que nuestros sabios dijeron en que el Creador dice: creé la inclinación al mal, le creé la Torah como condimento, mediante la cual perderá todas las chispas de amor propio dentro de él y será recompensado con que su deseo sea solo para otorgar satisfacción a su Hacedor. En el ensayo La entrega de la Torah, él dice:
a dos partes en la Torá. Uno, mitzvot entre la persona y Dios. Dos, mitzvot entre una persona y su amigo. Y a ambos aspiran a lo mismo, llevar al creado a la meta final de adhesión con él. Además, incluso la parte práctica de ambas partes es realmente la misma. Para aquellos que observan la Torá y las mitzvot en Lishma, no hay diferencia entre las dos partes de la Torá, incluso en la parte práctica. Esto es porque antes de lograrlo, uno está obligado a sentir cualquier acto de otorgamiento, ya sea hacia otra persona o hacia el Creador, como un vacío incomprensible. Como es este el caso, es razonable pensar que la parte de la Torá que trata de la relación del hombre con su amigo tenga mejor capacidad de acercarle a uno a la meta deseada. Esto es porque el trabajo en mitzvot entre la persona y Dios es fijo y específico y no hay quien lo exija. Y uno llega a acostumbrarse fácilmente. Y todo lo que se hace por hábito ya no le es útil. Pero las mitzvot entre la persona, pero las mitzvot entre las personas son cambiantes e irregulares, y las exigencias le rodean donde quiera que mire. Entonces, su poder para curar es mucho más cierto y su objetivo es más cercano. Ahora entendemos por qué Rabbi Akiva dijo sobre el verso «Ama a tu prójimo como a ti mismo», que es la gran regla de la Torá. Es porque lo importante es ser merecedor de adhesión con el Creador, lo que se llama una vasija de otorgamiento, es decir, equivalencia de forma, y por ello fue entregado el remedio de la Torá y las mitzvot, para que a través de éste seamos capaces de salir del amor propio y llegar al amor a los demás, ya que la fase 1 es el amor entre una persona y su amigo, y luego podamos lograr el amor al Creador. Ahora podemos entender lo que preguntamos antes. ¿Por qué cuando el converso vino a Hillel y le dijo, enséñame la Torah completa mientras me sostengo sobre una pierna, Hillel no le respondió en la lengua sagrada, hebreo, tal como fue consultado, enséñame la Torah completa mientras me sostengo sobre una pierna, sino que le respondió en la lengua de la traducción, el arameo. Lo que odies no se lo hagas a tu amigo. La traducción de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay aún más que entender, pues en la Torah está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es una mitzvah afirmativa. Mientras que él le respondió al converso en una lengua negativa, no hagas, ya que le dijo, lo que odies no se lo hagas a tu amigo. Según lo que él explica sobre la importancia de la mitzvah, ama a tu prójimo como a ti mismo, en su explicación de las palabras de Rabbi Akiva, que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es la gran regla de la Torah, que específicamente esta mitzvah tiene el poder de traerle a uno el remedio para llegar al amor por el Creador. Y por esta razón, cuando el converso vino a Hillel y le dijo, enséñame la Torah completa mientras me sostengo sobre una pierna, él deseaba decirle la regla, ama a tu prójimo como a ti mismo, como está escrito en la Torah. Sin embargo, él deseaba explicarle acerca de la grave transgresión llamada difamación, que es incluso más dura que la mitzvah ama a tu prójimo como a ti mismo.
Porque la mitzvah ama a tu prójimo como a ti mismo, le da a uno el poder de superar y salir del amor propio, mediante lo cual sale del amor propio y puede lograr el amor al Creador. Por lo tanto, si él no se ocupa de la mitzvah, ama a tu prójimo como a ti mismo, está en un estado de siéntate y no hagas nada, y no progresa en salir del dominio del amor propio, pero tampoco retrocede. En otras palabras, aunque no dio amor a los demás, tampoco retrocedió y no hizo nada para evocar el odio hacia los otros. Pero si en cambio difama a su amigo, al hacer eso retrocede. No solo no se esfuerza en el amor por los demás, sino que incluso hace lo opuesto. Se esfuerza en las acciones que causan odio al prójimo, al difamar a su amigo. Naturalmente, uno no difama a la persona que ama, porque eso separa los corazones. Por lo tanto, no deseamos difamar en contra de aquel a quien amamos, para no echar a perder el amor entre nosotros, ya que la difamación genera odio. Resulta, por lo tanto, que la gravedad de la transgresión de la difamación es que el amor al prójimo produce amor al Creador, pero el odio al prójimo produce odio al Creador. Y no hay nada peor en el mundo que aquello que produce odio al Creador. Pero cuando una persona peca contra otras transgresiones y no puede superar su voluntad de recibir porque está inmersa en el amor propio, esto aún no le hace odiar al Creador. Por eso está escrito acerca del resto de las transgresiones. Yo soy el Señor que habita con ellos en medio de su impureza. Pero con respecto a la difamación, con esta acción se convierte en aquel que odia al Creador, que es lo opuesto al acto del amor por los demás. Ahora podemos entender las palabras de Rabbi Yohanan en el nombre de Rabbi Yossi ben Zimra. Cualquiera que difama es como si cometiese la mayor herejía. ¿Acaso la difamación le hace a uno cometer la mayor herejía? Sin embargo, como le provoca odiar al Creador, está cometiendo herejía contra lo esencial, que es el propósito de la creación, el cual es hacer el bien. Y vemos que alguien que hace bien a otro y le da cada vez más placer y deleite, ciertamente le ama. Pero cuando una persona difama, esto le conduce a odiar al Creador. Por lo tanto, esa persona niega el mismo propósito de la creación, que es hacer el bien. Ahora también podemos entender lo que preguntamos sobre lo que Rav Hasta dijo en nombre del señor Ukva. Cualquiera que difama, el Creador dice, Él y yo no podemos morar en el mundo. ¿Es posible que la difamación pueda causar que el Creador no habite en el mundo con él? Como dijimos antes, el que difama se convierte en alguien que odia al Creador. Como en la corporalidad,
Una persona puede estar en una casa con muchas personas y aún así ser indiferente hacia si son buenas personas o no. Pero cuando ve al que le odia ahí, de inmediato huye de ese sitio porque no puede estar en la misma habitación con alguien que lo odia. De manera similar, decimos que si uno se convierte en alguien que odia al Creador, el Creador no puede morar con él en el mundo. Podríamos argumentar, pero uno que roba algo a su amigo también provoca el odio en su amigo, pues cuando aquel que fue robado descubre que el otro le robó. Verá que es él quien lo odia. O podemos decir que incluso si no llegara a saber quién le robó, el propio ladrón, en lugar de dedicarse al amor por los demás, se embarca en un acto opuesto, en el odio hacia los otros, con lo cual llega a encontrarse más inmerso en el amor propio. Y aún así, no dicen que robar sea tan malo como difamar. También significa que hurtar no es tan grave como difamar. La respuesta debe ser que aquel que se ocupa de hurtar o robar no hurta o roba por odio. La razón es que siente amor por el dinero o por artefactos importantes y que por eso hurta o roba y no por odio. Dios no lo permita. Pero en cuenta a la difamación, no es por alguna pasión, sino solo por odio. Es como dijo Rish Lakish. Rish Lakish dijo, ¿por qué está escrito si la serpiente muerde sin susurrar? No hay ventaja para él de la lengua. En el futuro todos los animales irán a la serpiente y le dirán, el león caza y come, un lobo caza y come. Pero tú, ¿qué placer obtienes? Ella le dice, ¿y cuál es la ventaja del de la lengua? Rashi interpreta, un león caza y come. Todo el que daña a las personas obtiene como resultado placer. El león caza y come. Él come de lo que está vivo. Y si un lobo caza, mata primero y luego come. Él obtiene placer. Pero tú, ¿cuál es el placer que obtienes al morder a las personas? La serpiente le respondió, ¿y cuál es la ventaja del de la lengua? Uno que difama. ¿Qué alegría siente? De manera similar, cuando muerdo, no obtengo ningún placer. Los escritos sociales, con lo dicho antes, podemos ver que hay una diferencia entre dañar personas porque él obtiene placer, como el león y el lobo, que no tienen ningún deseo de dañar porque odian a las personas, sino por deseo, ya que obtienen placer de las personas. Así pues, la razón por la que dañan a otros es solo por el deseo. Esto no es así con la difamación. Uno no recibe ninguna recompensa por ello, sino que es un acto que causa el odio hacia las personas. Y conforme a la regla, ama a tu prójimo como a ti mismo, que dice que del amor al hombre se llega al amor al Creador, se deduce que del odio a las personas uno llega al odio al Creador.
De igual forma, encontramos esas palabras. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Tienen una buena comprensión todos aquellos que lo hacen. No dijo que hacen, sino que lo hacen. Aquellos que hacen lishma en su beneficio, y no aquellos que hacen lo lishma, no en su beneficio. Y cualquiera que hace lo lishma, sería mejor para él que no hubiera nacido. En el Tosfot pregunta, y si citaras a Rab Yehuda, Rab dijo, uno debe siempre ocuparse en la Torah y las mitzvot hasta en lo lishma, y de lo lishma vendrá al lishma. Debemos decir, aquí estamos tratando con alguien que estudia solo para molestar a sus amigos. Y ahí trataba sobre alguien que estudia para ser respetado. Debemos entender la respuesta del Tosfot cuando dice que debemos distinguir entre lo lishma para molestar y lo lishma para ser respetado, es decir, para ser llamado un rabbi, etc. Debemos entenderlo conforme a la regla que Rabbi Akiva dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, es la gran regla de la Torah. Por lo que explica en el ensayo La entrega de la Torah, es porque a través de esta mitzvah adquiera el amor a los otros, y desde eso después llegará el amor al Creador. Por lo tanto, resulta que uno debe tratar de salir del amor propio, y entonces será capaz de ocuparse en la Torah y las mitzvot lishma, es decir, para otorgar y no para su propio beneficio. Y esto se logra por observar la Torah y las mitzvot. De esta forma, mientras no salga del amor propio, no puede ocuparse en lishma. Y a pesar de que esté comprometido con el amor propio, existe poder al observar Torah y las mitzvot con el fin de salir del amor propio y de ahí, posteriormente, llegar al amor por el Creador, en cuyo momento hará todo para otorgar. O también burlarse con el fin de irritar, alcanzar lishmas posibles solo cuando se dedica a la Torah y las mitzvot para ser respetado. Es decir, está estudiando, pero aún no puede trabajar en beneficio de los otros, ya que no ha adquirido las cualidades del amor por los demás. Entonces, el dedicarse a la Torah y las mitzvot le ayudará a lograr la cualidad del amor a los demás. Pero cuando estudia para molestar, que es un acto opuesto al amor por los demás, pues observa la Torah y las mitzvot debido al odio por los otros, lo cual es con el fin de molestar. ¿Cómo pueden dos opuestos encontrarse en el mismo portador? Esto es, se dice que la Torah ayuda a lograr el amor por los demás cuando él lleva a cabo un acto de otorgamiento. Aun cuando la intención es de recibir un privilegio, la Torah también lo asiste con la intención de obtener el deseo de otorgar. Pero aquí, él se dedica a lo diametralmente opuesto, a odiar a los demás. ¿Cómo puede eso originar del amor por los otros? Es como dijimos acerca de la distinción entre un ladrón o timador o un difamador. Los ladrones y timadores aman el dinero, el oro y otros objetos importantes. No tienen ningún tema personal con el propio individuo. En otras palabras, los ladrones y los timadores no piensan o consideran a la persona misma, sino que enfocan sus pensamientos en cómo pueden obtener más dinero fácilmente y que la dificultad para que la policía los exponga como el ladrón o el timador
sea mayor. Pero nunca piensan en la propia persona. Con la difamación, sin embargo, él no tiene en consideración el acto mismo cuando difama. Más bien, su única motivación es humillar a su amigo ante los ojos de las personas. Por lo tanto, su única motivación es el odio, porque es una regla que uno no difama contra aquel a quien ama. Por lo tanto, es específicamente la difamación lo que causa el odio a los demás, que en consecuencia conduce al odio al Creador. Por esta razón, la difamación es una transgresión muy grave que realmente trae la destrucción del mundo. Ahora explicaremos la medida de la difamación, cómo y cuánto se considera difamación. Si una palabra o frase que se dice sobre el amigo se considera como difamación. Encontramos esta medida en la respuesta de Hillel al converso. Lo que odies, no se lo hagas a tu amigo. Significa que cualquier palabra que quiera decir acerca de tus amigos, observa y considera si odiaras que se dijera esto de ti. En otras palabras, si tú no hayas ningún placer por esas palabras, no se lo hagas a tu amigo. Por lo tanto, cuando uno desea decir algo acerca de su amigo, debe pensar inmediatamente, si se dijera esto de mí, ¿odiaría a esas personas? ¿Esas palabras? No se lo hagas a tu amigo, como Hillel dijo al converso. De aquí debemos aprender la medida de difamación que está prohibido decir. Y con lo dicho antes, podemos entender por qué Hillel habló al converso en el lenguaje de la traducción y no en la lengua sagrada, el hebreo. Lo mismo que el converso que le dijo en hebreo. Enséñame la Torá completa mientras me sostengo sobre una pierna. En cambio, él habló en el idioma de traducción, es decir, que lo que le dijo fue, lo que odies, no se lo hagas a tu amigo, en arameo, lo cual es la traducción de ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero debemos entender lo que el lenguaje de traducción implica para nosotros. El Ari dijo, y el Señor Dios le provocó un sueño profundo, es la traducción en gematria, y es considerado Ajoraim, posterior. Significa que la lengua sagrada, hebreo, se llama Panim, anterior, y la traducción, arameo, se llama Ajoraim, la parte posterior. Panim significa algo que ilumina o algo completo. Y el Ajor, la parte de atrás, significa algo que no está iluminando o que es incompleto. En la lengua sagrada que se llama Panim, escribe, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es la perfección o integridad, ya que a través del amor al prójimo uno logra el amor al Creador, que es la meta en su totalidad, porque la persona debe lograr adhesión, como está escrito, y apegarse a él. Pero de la traducción de ama a tu prójimo como a ti mismo, que Hillel le dijo, lo que odies no lo hagas a tu amigo. Debemos decir que se relaciona con la difamación, la cual forma parte de no hacer.
Pues la difamación está prohibida porque trae el odio, y a partir de eso uno puede llegar al odio al Creador. Sin embargo, esto aún no es considerado perfección, porque al no difamar, uno aún no logra el amor por los otros, y del amor por los otros llegará a la perfección, llamada adhesión con el Creador. Sin embargo, por eso la difamación es peor, porque no solo no se ocupa del amor por los demás, sino que hace lo opuesto, se dedica al odio por los demás. Por esta razón, cuando se enseña al colectivo a comenzar el trabajo, primero se les enseña a no arruinar y dañar a los demás. Esto se llama no hacer. De otra manera, estás dañando al colectivo al hacer cosas dañinas. Por eso Hillel solo le dijo al converso que vino hasta él la traducción de ama a tu prójimo como a ti mismo. 1. Porque es más dañino cuando difamas, porque causas odio, que es lo opuesto al amor por los demás. 2. Porque es más fácil de cumplir, porque solo se trata de sentarse y no hacer. Pero ama a tu prójimo es levántate y haz. Y la persona tiene que emprender acciones para cumplir con el amor por los amigos. Sin embargo, más adelante hay excepciones. Las personas que desean ser siervas del Creador personalmente, a esas personas se le dice el asunto de ama a tu prójimo, que es la regla que dijo Rabbi Akiva. Como se mencionó anteriormente, el amor por los otros puede llevarlo a lograr el amor al Creador. Esta es la meta principal, que uno tenga vasijas de otorgamiento y que en esas vasijas sea capaz de recibir el deleite y placer, que es el propósito de la creación, hacer el bien a sus creados. Y de ahí surgen dos métodos en la educación. 1. Enfocar el estudio en no difamar, porque es la peor transgresión. 2. Enfocar la educación en ama a tu prójimo, ya que esto llevará a la persona al amor por los demás, y del amor por los demás llegará al amor por el Creador, y del amor al Creador podrá entonces recibir el propósito de la creación, hacer el bien a sus creaciones. Esto es porque Él traerá ya las vasijas adecuadas para recibir la abundancia superior, ya que tendrá vasijas de otorgamiento que ha obtenido mediante el amor por los demás. Y entonces no habrá lugar para la difamación. Con respecto a la difamación, el Zohar dice que la difamación que dijo la serpiente a la mujer causó la muerte en el mundo, y dice que la espada que lo consume todo está lista para cualquiera que tenga una espada en su lengua, es decir, para quien difama. Y el Zohar concluye, como está escrito, esta será la ley del leproso, porque las lesiones provienen de la difamación. Resulta que él comenzó con muerte y terminó con lesiones, lo que significa que solo las lesiones llegan y no la muerte. Ciertamente hay explicaciones en el sentido literal, pero en el trabajo debemos interpretar que las lesiones y la muerte son una y la misma cosa. En otras palabras, el propósito del trabajo es lograr adhesión con el Creador, adherirse a la vida de vidas. Mediante eso, tendremos vasijas adecuadas para la recepción del deleite y del placer,
que se encuentra en el propósito de la creación, el hacer el bien a sus creaciones. Y a través de la difamación, él se convierte en alguien que odia al Creador, y no hay separación más grande que esa. Y ciertamente por ello se separa de la vida de vidas. De esto se deduce que donde debió recibir deleite y placer del Creador, él recibe lo opuesto. En otras palabras, en lugar de placer se convierte en lesión. En hebreo, oneg, placer, y negá, lesión, contienen las mismas letras. Este es el significado de que a través de la difamación vienen las lesiones en lugar de los placeres. Y también es el significado de los malvados en sus vidas, son llamados muertos, ya que están separados de la vida de vidas. Resulta que en el trabajo tanto la muerte como las lesiones son la misma cosa. En otras palabras, si uno se adhiere a la vida de vidas, recibe la abundancia y placer de él, y si es al contrario y llega a separarse de él, entonces se llena de lesiones, cuando debería estar lleno de placeres. Con lo dicho anteriormente, podemos interpretar lo que dijeron. En el oeste dicen, hablar de un tercero mata a tres. Mata al que habla, al que recibe y aquel de quien se dice. Entonces, conocemos las palabras de nuestros sabios. La Torah, Israel y el Creador son uno. Significa, como está explicado en el libro Pri Hacham, el fruto del sabio, parte 1, que Israel es aquel que desea adherirse al Creador. Él logra esto a través de las 613 mitzvot de la Torah, momento en el cual es recompensado con la Torah, que son los nombres del Creador. Y entonces todo se vuelve uno. Resulta que uno que difama causa la muerte de tres. 1. El que dice. 2. El que recibe. 3. Aquel de quien se dice. Los tres discernimientos deben hacerse entre una persona y su amigo. Sin embargo, entre una persona y el Creador también está el asunto de la difamación, como se menciona. Respecto a la Torah, Israel y el Creador son uno. Cuando una persona viene y lee en la Torah y ve todas esas cosas buenas que el Creador nos prometió al observar la Torah, por ejemplo, está escrito, porque esta es tu vida, y también está escrito, son más deseables que el oro, y que el oro más fino, también más dulce que la miel, y que el goteo del panal. Y otros versos semejantes. Si una persona no es merecedora y no lo siente, eso se llama difamar al Creador. De esto resulta que aquí se deben hacer tres discernimientos. 1. La persona que difama. 2. La Torah. Y 3. El Creador. Cuando una persona lee en la Torah y si no fuera merecedora, no ve el deleite y el placer que está revestido en la Sagrada Torah y deja de estudiar la Torah porque dice que no encontró ningún sentido en ello. Por lo tanto, al hablar así de la Torah, está difamando al Creador. Resulta que él mancilla tres cosas, la Torah, Israel y el Creador. En donde uno debe esforzarse por hacer la unificación de son uno,
de que todos brillarán, es decir, que el discernimiento de Israel obtendrá la unificación, de que toda la Torá está conformada con los nombres del Creador. Él provoca ahí la separación a través de la difamación. Esto sucede porque una persona debe creer por encima de la razón que lo que la Torá nos promete es verdad y que la única falla está en nosotros, que aún no somos aptos para recibir el deleite y el placer llamado la luz oculta, o los sabores de la Torá y las misvot, como está escrito en el Zohar, que toda la Torá está conformada por los nombres del Creador. Para obtener eso, necesitamos vasijas de otorgamiento, tener equivalencia de forma entre la luz y el kli, vasija. Obtener las vasijas de otorgamiento se logra a través del amor por el prójimo, por los amigos. Es como dijo Rabbi Akiva, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la gran regla de la Torá. Porque a través de ella llegamos al amor por los demás, y a través del amor por los demás llegamos al amor al Creador y al amor por la Torá. La Torá es llamada un obsequio, y los obsequios se dan a los seres amados. Lo opuesto de eso es la difamación, que causa odio entre las personas y odio al Creador, como dijimos antes. Ahora podemos entender lo que dijeron nuestros sabios sobre la difamación. Lo que dice un tercero mata a tres, mata al que dice, al que recibe y a aquel de quien se dice. Rashi interpreta que debido al odio se provocan el uno al otro y se matan entre sí. Podemos entender que esto aplica entre una persona y su amigo, pero ¿cómo se aplica entre una persona y el Creador? Cuando una persona lee en la Torá, que le dice a la Torá que no ve ni siente el deleite y el placer, que el Creador dijo que está impartiendo el pueblo de Israel, esta difamación está difamando al Creador. Aquí hay tres temas. La persona que dice, el receptor, es decir, la Torá, y aquel de quien se dice, es decir, el Creador. Y como cuando una persona se dedica al amor por los demás, obtiene el amor al Creador y el amor a la Torá, en ese estado el Creador le imparte vida. Como está escrito, porque contigo está la fuente de vida. Esto es del lado de adhesión, como está escrito, y ustedes que se adhieren. En ese estado, uno es merecedor de la ley de la vida, pero a través de la difamación, la vida que proviene del Creador, que debía estar recibiendo, queda restringida. Por lo tanto, uno deja de recibir vitalidad de la Torá, en donde debió haber sentido la Torá de la vida. 2. Él mismo se queda sin vida, y eso se considera como que se le da muerte. 3. La vida se detiene desde 3 lugares, y a través del amor por los otros, la vida fluye desde 2 lugares, y él es el receptor de la vida.